a Pepe Reveles, al abogado César Gutiérrez Priego, pero déjame arrancar contigo la mesa, mi querido Paco, si me lo permites, hablando desde esta trinchera de seguridad. Gracias por regresar, Paco. La hipocresía, ¿no? La hipocresía desde Estados Unidos de querer imponerle a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a los militares estadounidenses para tratar de borrar de la faz de la tierra a los cárteles mexicanos, pero poco o nada hacen para combatir a los cárteles en suelo estadounidense, allá donde no necesitan la luz verde para atacar a los que se dedican al tráfico, en este caso de fentanilo que tanto nos ocupa. ¿Cómo estás, Paco? Nuevamente, gracias. Vicente, buenos días otra vez. No, nada que agradecer, Vicente. Y mira, ¿qué pasa no con Estados Unidos, con Donald Trump? ¿Qué pasa? No quieren combatir el narcotráfico en Estados Unidos, nunca han querido. Si yo tengo la impresión de pronto que por más que hablemos de Donald Trump, todavía no entendemos lo que representa Donald Trump. No se trata de México, Vicente, ni de las incursiones armadas, bombardeos de precisión o quirúrgico, como los llaman. No se trata de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no, de pronto, mira, a veces a Trump lo tomamos, hablamos tanto de él, que estas cosas de pronto parece que las tomamos a la ligera. No, la realidad es que el enemigo de Trump es todo el mundo. Sí, hay que verlo. Justamente estabas diciéndole a Gela Huerta que se vas a terminar en Minneapolis. Hay que ver el caso Minneapolis. ¿Qué está pasando? Es la mano de Donald Trump. Sí, todo mundo es enemigo de Donald Trump. Así que quiere Donald Trump gobernar a través del caos, a través de la amenaza, lo que de pronto llamamos, yo mismo digo a veces lunático, porque no quiero decir loco, lunático. Sí, Trump ha mostrado signos de demencia, claramente hay psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras que han diagnosticado, por lo menos a la distancia, a Donald Trump en el último año, su extraña forma de andar, su parafasía fonética o fonémica, hay palabras que empiezan, no terminan, la complejidad, su disminución en la complejidad, no se quiere meter en cuestiones complejas, en palabras difíciles, en conceptos, en nada. Él es muy preciso, es incoherente y no oculta las señales de su deterioro mental. Así que, pero en todo eso que de pronto lo hablamos a todos los días, la verdad es que no sabemos hasta dónde puede llegar y va a llegar Donald Trump, pero sí podemos decir que en este momento hay una política para institucionalizar el trumpismo, no en Estados Unidos, sino en el mundo, Vicente. Hay una especie de proyecto para esa institucionalización, aderezado por el pensamiento realista de extrema derecha de Henry Kissinger, que se mantiene vigente en las decisiones de la Casa Blanca que comanda Donald Trump. Así que no solo hay una intención de llevar adelante al gobierno trumpista, sino de que en ese gobierno se entregue Estados Unidos, y cuando digo entre Estados Unidos es todas las Américas, a ese 1% de multimillonarios que controlan el dinero de todos nosotros. Sí, sí hay egocentrismo, hay arrogancia, hay una retórica vulgar, hay amenazas. Donald Trump miente sin impudicia. Y podemos ver una personalidad muy similar a la de Adolfo Hitler. Hay todo eso. Cuando vimos esta semana, ¿no? A Jodie Foster, a Mark Ruffalo, a George Clooney, ser claridosos en torno a Trump. Por ejemplo, Clooney dijo que Trump es un insulto a la inteligencia, un insulto a la decencia y un insulto a la humanidad. Jodie Foster dijo que Trump representa todo lo mal que está en Estados Unidos, arrogancia, división,
y un ego, decía, o dijo Jodie Foster, que pone en riesgo la democracia estadounidense, y dice que es hora de que Estados Unidos despierte. Y Ruffalo no escatimó en adjetivos para describir a Trump como un tipo orate, literalmente, un tipo que pone al mundo en serios problemas y uno de los peores tipos del mundo. O Robert De Niro, que dijo que fue corto y muy brutal, ¿no? Dijo, I'm gonna say one thing, voy a decir una cosa, que Trump se vaya a la mierda, se vaya al carajo, o como decimos nosotros en buen español, que se vaya a la chingada. Si todo el mundo ya entendemos esa parte de Donald Trump, lo que no entendemos o no tratamos de entender es por qué, Vicente, y más allá de sus locuras, eso de ser lunático, la realidad es que hay un plan muy bien definido, bien delineado a propósito de la lucha contra el narcotráfico. Mira, antes había propósitos muy nobles, por ejemplo, en las guerras, en la invasión de los países, por lo menos eso era visible. Hoy la verdad es que ya son gravísimas las agresiones verbales y militares, porque ha llevado a los hechos todo eso, en Gaza, en Venezuela, en Irán. Sí que lo podemos ir documentando, pero ya después de un año, estamos hoy a como a 13, martes 13, estamos a 7 días de que cumpla un año, y ya debemos tener claro que la verborragia de Trump nos ha vuelto a la realidad de una cuestión que parecía enterrada en el mundo, el expansionismo de Estados Pero, Unidos, los pero no sueños todos lo imperiales de entienden, Trump. Paco. No todo el mundo lo entiende ni lo quiere entender. Fíjate, estaba viendo desde Estados Unidos Ariel Mousatzos, que es el corresponsal de Televisa. Ya van 24 horas de la llamada entre Trump y la presidenta de México y no hay aún algún reporte del gobierno estadounidense sobre su contenido, ni siquiera un breve registro de qué ocurrió, tampoco un mensaje de Trump en redes sociales, muy inusual. Pues, ¿qué esperaban? Que Trump dijera, que tuviera un exabrupto precisamente en lo que estamos platicando, Paco. Vicente, es que es eso, no entienden a Donald Trump, no lo saben, no lo han estudiado. Yo, fíjate, no tengo la impresión, estoy convencido por lo que estamos platicando ahorita, porque hemos platicado desde antes de las elecciones de noviembre de 2024 en Estados Unidos, lo hemos platicado. Trump es de otra forma, y lo más fácil es decir, está loco. Pero eso es muy simplista y muy banal, porque nosotros sí lo hemos estudiado, nosotros entendemos a dónde va, pero en Estados Unidos nadie lo entiende. No han entendido cuando les dice a las reporteras cerdas, cuando les dice que sus preguntas son estúpidas, que lo acaba de hacer otra vez. Es decir, no han entendido todo, pero lo más importante, fíjate, Vicente, es que no han entendido los estadounidenses de dónde viene Donald Trump y por qué eso. Ellos han escrito sobre él, por ejemplo, su abuelo, Frederick Trump, ¿sí? Un migrante de Alemania que llega a Canadá en la fiebre de oro del Klondike y que es un tipo que controla, que es un proxeneta, el abuelo. Es un proxeneta, un mafioso y es un tipo racista. Y nadie ha entendido al padre de Donald Trump, que es un tipo proxeneta también, igual que el papá, y es un tipo que además es un mafioso. Fred Trump, es decir, tienes al papá, al abuelo, que son proxenetas, que son mafiosos, y de tal forma que no entendemos que el ADN de Donald Trump está marcado por todo esto que hicieron su papá, su abuelo, su misma mamá. Él lo dijo algún día, soy exhibicionista cuando veo a mi mamá, su peinado naranja, todo. Así que desde muy joven aprendió el repudio. Ese ha sido Donald Trump. Así que, ¿qué esperamos? Y en este segundo mandato que logró conformar o consolidar un movimiento, el movimiento MAGA, o Make America Great Again, le da la fortaleza para entender que él lo ha dicho. No voy a hacer nada más que lo que me diga mi moralidad, mi ética, si es que no existe el mundo. Igualito a Donald Trump, pero si vemos a sus antepasados, son igual. Donald Trump es un mentiroso desde jovencito, cuando dice que su papá le heredó 5 millones, o le prestó $1 millón y ya, y luego le hereda 5. No, hombre, su papá le heredó
le heredó más de 400 millones de dólares. Vicente, él pensaba que nunca se iba a, a saber la verdad. Pero se sabe, tampoco nos han dicho que su abuelo formó, su papá, discúlpame, su papá formó parte del Ku Klux Klan. ¿Sí? Entonces, nosotros lo estudiamos a Donald Trump, entendemos que no le va a decir nada, que tiene un desprecio absoluto por la prensa de Estados Unidos. No ahora, verdaderamente allá sí hay censura. Yo a veces digo, cuando aquí los periodistas, Vicente, hablan de censura, yo digo, ojalá les tocara a Donald Trump para que sepan verdaderamente lo que es censura. ¿A cuántos periódicos ha demandado por miles de millones de dólares? Así que, Vicente, hay un plan muy bien estructurado, hay un trompismo maligno que no entiende. Bueno, nosotros lo estudiamos, los gringos Claro. no lo entienden. ¿Qué quieren que les diga a Donald Trump? Miren, hablé con Claudia Sheinbaum Pardo y nos fue requete bien. Él no es así. Él no es Pues así. sí. Por un lado habla contigo y por el otro dice, no, vamos a invadir mañana México. Lo preocupante es que tampoco se preocupan por conocer a Claudia Sheinbaum Pardo, Vicente, y tampoco Así entiende es. cuántas veces han hablado Claudia y el Trump, como 13 veces. Como O 13, más. 14 veces o más, sí, pero bueno, más o menos promedio. Entonces, no entienden en Estados Unidos, pero y nosotros no es que no lo entendamos, es que tenemos una prensa golpista que verdaderamente quiere que invadan México, que quieren Mm. regresar al poder como lo tenían antes. Y eso no es posible, Vicente, pero es por todo lo que yo te estaba diciendo ahora, te estaba comentando, sí hay un plan imperial, sí hay un plan para no solo para controlar América Latina y controlar Canadá, cuando él habla del Estado 51 es real, hay un plan para controlar a Estados Unidos. Claro. Y lo está haciendo. ¿Cuántas veces hemos platicado que conformó a su Gestapo? Y que eso es el ICE, lo hemos visto todos los días. Mira, nada más para que veas cómo no lo entienden, Vicente, a esta joven mujer que mataron, poeta, mamá de 3 niños, 37 años de edad, las evidencias están ahí. ¿Y qué han hecho Trump, Kristi Noem y todos los funcionarios cercanos a Trump? Cambiarnos la narrativa para vernos la cara, ¿sí? Es Claro. una terrorista doméstica. Así que, y con eso ya nos sacó de todo lo que son el archivo de Jeffrey Epstein. Así que no lo entienden, Vicente, no lo van a entender, pero lo más grave es que no van a entender tampoco a Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Te acuerdas? Prácticamente este país, si hubiera sido por los periodistas de Estados Unidos o por los viejos periodistas mexicanos, Vicente, este país ya se habría acabado. ¿Cuántas veces han sido periodistas del desastre? Y mira, veo hoy a Claudia hablando tranquila, contenta, presentando números. Es decir, no entienden a Trump, pero lo más grave, Vicente, es que ni en Estados Unidos ni en México entienden a Claudia Sheinbaum Pardo, ni entienden Así es. cómo está trabajando. Cualquier otra persona ya se habría muerto de miedo con Donald Trump, Vicente. Oye, Paco, y permíteme regresar al tema de Michoacán. No me parece coincidencia que Grecia Quiroz, la presidenta municipal de Uruapan, y este legislador Bautista Tafoya se desmarquen y digan que ni siquiera conocían al tal exdirector de Relaciones Públicas cercano a Carlos Manso, que fue arrestado. Y fíjate cómo hemos ido de es culpa de Claudia Sheinbaum, es culpa de Harfush, abandonaron a Carlos Manso, el asesinado presidente municipal en Uruapan, a esto que hoy sabemos, o al menos que se maneja como información, que eh, tenían una relación desgastada. Samuel García Rivero, el encargado de las relaciones públicas, y Carlos Manso, y que incluso la información que dio para que se diera, para que terminara con el asesinato de Carlos Manso, la información fue pagada con cocaína. Esta información que se está manejando eh, por la información, por los datos clave eh, que dio a conocer este personaje que fue arrestado y que ahora dice Grecia Quiroz, no es del movimiento del sombrero, llegó del PRI. Ah, entonces tenían a priistas
Y ¿qué dirá Memo Valencia, el que dice, si me pasa algo es responsabilidad de Claudio Sheinbaum Pardo? Me refiero al líder del PRI en Michoacán. Y Bautista Tafoya, peor aún, dice, con razón no me miraba ni a los ojos. Eh, Esta es una locura, esto es una locura, y además que sigan insistiendo en ir a Estados Unidos a pedir intervención de autoridades en la investigación. No sé, mi querido Paco, suena todo muy feo, muy apesta, y luego aparte Bautista Tafoya dice que declaren o que lleven a declarar a Raúl Morón, a Leonel Godoy, a Nacho Campos Equigua. ¿Y no sería también importante que declare él, que declare la propia Grecia Quirós en esta situación? Mi querido Paco, creo que hasta se les está haciendo bolas el engrudo a los del sombrero allá en Michoacán. No, Vicente, ya se les hizo hace mucho. Es un cochinero, literalmente hablando. Hoy podemos decir, hay elementos, podemos afirmarlo, no solo decirlo, hay un gran cochinero, pero hubo una gran conspiración, primero, para coordinar la ejecución de Carlos Manso Rodríguez, el alcalde de Uruapan. Hay una gran conspiración, todo el mundo en el ayuntamiento sabía que lo iban a matar. Luego hay una conspiración de silencio y ahora hay una conspiración para deslindarse de personajes como Samuel García Rivero, que era el de Relaciones Públicas. ¿Cómo te puedes deslindar de eso? ¿Quiénes participaron directamente en el asesinato? Su jefe de escoltas, ahora el jefe de Relaciones Públicas sí, sí hay una conspiración, hay elementos ya para afirmarlo, hay una conspiración en la que participa todo el ayuntamiento, digo, no decir los empleados, no, pero dentro de un nivel de gobierno de primer orden, todo el mundo lo sabía, lo seguían, se mandaban, había un chat grupal, Vicente. Eran cínicos, además, un chat grupal en el que seguramente están involucrados todos, porque ahí estaban, hay señales, hay todo, y todo el mundo se quiere quitar la responsabilidad, pero en el caso de Grecia y de Carlos Bautista Tafoya, hay una desesperación ya, Vicente. Por ejemplo, Tafoya, sabemos que tiene ahí sus guardaditos, que la prensa no los mencione por otros intereses, es diferente, pero recuerda, en uno de sus terrenos, un terreno de cultivo de aguacate silvestre, se encontraron ¿cuántos cadáveres? 5 hasta ahora, y él lo sabía desde antes y no le han movido. Grecia, bueno, aquí lo dijimos casi siempre, Vicente, sí, nada más yo le di el beneficio de la duda de su primer discurso. Después, es una mujer terriblemente ambiciosa, es una mujer que no ha podido controlar el ayuntamiento, es una mujer que está ocultando los 100 millones de pesos que Carlos Manso Rodríguez se robó del ayuntamiento o los dedicó para otras cosas, pero que es un hoyo administrativo. Se les está cayendo el caso, se les está cayendo el movimiento del sombrero y hoy ya sabemos que Carlos Bautista Tafoya, que Grecia Quirós, pues son personajes de la extrema derecha muy cercanos al PRIAN, esa es la realidad, y están tratando de respirar, Vicente, están tratando de respirar, pero ese caso, mira, yo lo dije en mayo, lo dije cuando, más o menos el 23, 24 de mayo lo dije, cuando Carlos Manso empezó con esa política él lo dijo, de disparar, hacer disparos letales a jefes del narcotráfico, pero nada más por las evidencias que hay, nada más se trataba de liquidar a los dirigentes locales o cabecillas locales del cártel Jalisco Nueva Generación. Y hay fotos ahí donde él aparece acompañado de otros capos, Vicente. Sí, era un cochinero Michoacán, y lo que hacen Tafoya y Grecia Quirós pidiendo que declaren a Raúl ¿cómo se llama? Raúl Morón. Morón, Raúl, dice sí, Morón, es tratar de eliminar al candidato más viable para ser gobernador. No decimos que va a haber, pero el candidato de Morena más viable,
Sí, claro, sí. Cuando involucran a Leonel Godoy, pues están haciendo lo que hacía Carlos Manso, un movimiento político que parecía jugada de ajedrez, pero que en realidad se les está cayendo. Sí que Morón es nada más, es un objetivo para tumbarlo, para tirarlo, porque alguien le está hablando bonito al oído, o le está calentando la oreja, como decimos aquí en mi pueblo, a Grecia Quirós, de que puede ser verdadera, no gobernadora, mira, en qué nivel anda caminando, a qué altura, que ya siente que puede ser incluso candidata a la presidencia de la República. La llaman mejor que Claudia Sheinbaum Pardo y todo eso. Yo digo, no puede gobernar Uruapan y ya está pensando en gobernar el Estado, pero eso pasa porque hubo una conspiración, hay una conspiración de silencio y están tratando, y hay una conspiración para salvar un movimiento que para mí está muerto hace buen rato, Vicente, y así lo van a mantener, pero Grecia Quiroz debe ser investigada después de todo lo que se conoce. Eh, Carlos Bautista Tafoya debe ser investigado, si no es que ya, yo supongo que ya lo están investigando y están investigando los cadáveres en su finca aguacatera. Sí, sí deben ser investigados. Hay una gran conspiración, Vicente, y los primeros beneficiados, los únicos beneficiados con eso son dos, en Grecia Quirós y Carlos Bautista Tafoya, así que ese movimiento del sombrero está tratando de respirar, tiene vida artificial, Vicente, tiene vida artificial, pero lo van a intentar mantener vivo. ¿Por qué? Pues porque No tienen matar otra cosa. definitivamente. Eso, Vicente, ahí se quedan sin nada. Y Carlos Bautista Tafoya, pues es un pobre diablo. Fue a pedir ayuda a Estados Unidos, que nos diga quién, con quién se reunió, a dónde. Eso es un gran invento de un hombre que tiene, ¿cuántos? Veintitantos guardaespaldas, Vicente. Eso verdaderamente es una grosería. Así que están intentando desde el prianismo, porque se están portando igualitos. Grecia, lo mismo que Carlos Bautista, están portándose igualitos que el prianismo, Vicente, y están cobijados por ello, eso no hay duda. Así que van a intentar o van a mantener vivo el movimiento, bueno, intentar mantener vivo el movimiento del sombrero, que para mí ya decayó hace mucho, Vicente. Así es. Le mando un saludo al maestro Pepe Reveles. Por alguna razón hoy no pudo conectarse a la mesa. Le mando un abrazo también al abogado César Gutiérrez Priego. No sé si el problema sea con nuestro sistema o algo pasó coincidentemente con Pepe y con César, pero bueno, estamos platicando con el maestro Paco Cruz en un encuentro que normalmente es de 4. Estamos aquí el maestro Paco y su servidor, y bueno, por cuestiones de tiempo ya casi es imposible que se conecte tanto Pepe como César, pero siempre nuestro agradecimiento y nuestro cariño. Oye, Paco, para cerrar, María Scherer y muchos otros periodistas dicen que están retomando lo del Wall Street Journal. Tras la captura de Maduro, funcionarios mexicanos analizan las exigencias de Donald Trump de arrestar a políticos de Morena vinculados a cárteles. Según el Wall Street Journal, Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema entre presión externa y la estabilidad interna de su partido. Le están dando vuelo, mucho vuelo, a esto que publica el Wall Street Journal, y que a mí en lo particular me parece pues una vacilada que va de la mano con lo de la lista que nunca existió y que ha desmentido incluso el propio Marco Rubio de narcopolíticos, que no estoy diciendo que no haya narcopolíticos en nuestro país, pero si los hay, que los investiguen, que se vaya hasta las últimas consecuencias, pero que no se esté tirando veneno así nada más por los aires. Y esta estrategia que hemos evidenciado, ¿no? Se publica en el extranjero y después se retoma como verdad o como contenido importante en México, porque pues ya no les funciona al revés, ¿no? De México hacia el mundo, es de afuera hacia adentro, mi querido Paco. Vicente, es que esa prensa, incluido el Wall Street Journal, está podrida por dentro, Vicente, pero hace mucho están tratando, fíjate, lo digo con toda conciencia, están tratando de sacarse unas bajo la manga o están consultando a su bolita, mágica, a su esfera,
para que algo les dé resultado, Vicente. Eso que están diciendo hoy, pues es la misma lista de Raimundo Rivapalacio. Es la misma que han presentado, que presentó Tim Golden, que presentó Anabel Hernández. Es la misma lista, Vicente, con otra versión, claramente, pero es lo mismo, Vicente. Están tratando de que algo les pegue. Imagínate si en este momento hace un cambio Claudia Sheinbaum Pardo, por eso hay que ver cómo se mantiene firme la presidenta. Si hace un cambio ahorita la presidenta, van a decir, ya está el primer narcofuncionario, está cumplida la primera orden de Washington. No saben, Vicente, ni la prensa de Estados Unidos, ya no digo los periodistas locales como María Scherer, como Raimundo Rivapalacio, como cada uno de ellos, porque están tratando de atinarle, Vicente. Están como, tienen un alfiler y van a decir, este tema a ver si pega, este tema a ver si pega. Si no son analistas, pues tienen un problema grande, Vicente, y gravísimo. Y ese problema es que, pues, tú sabes, por años los periodistas y los grandes columnistas, opinadores, opinólogos o comentócratas de este país, en realidad eran el enlace entre funcionarios. Un funcionario les decía algo para pegarle a otro, y esas notas eran pagadas. Es decir, ellos eran solo el enlace, eran corre, ve y dile a fulano, pero claro, lo publicaban en periódicos, así que nunca hicieron análisis. Nunca teníamos a dos buenos analistas y algunos reporteros buenos, por ejemplo, Manuel Buendía Telles Girón, que recibía información de gobernación, pero la publicaba de forma diferente. A Miguel Ángel Granado Chapa, teníamos a Julio Scherer, que es un excelente reportero, excelente cronista, excelente periodista, y teníamos pocos en realidad. Los demás, incluido, y voy a ir, por ejemplo, a Raimundo Rivapalacio, Jaime y yo te hemos platicado, de pronto algún día pensamos que era un periodista serio, hasta que descubrimos, primero, que obedecía órdenes de Carlos Salinas de Gortari. Segundo, más reciente, recibía también órdenes de Enrique Peña Nieto, pero tercero, más importante, yo te lo he comentado, porque además lo tengo documentado bien, pues recibía la información que quería que publicara Genaro García Luna. Era el vocero no oficial, no formal de Genaro García Luna. Así, y todos, bueno, era un grupo de periodistas a los que controlaba Genaro García Luna, y todos ellos recibían millones y millones de pesos. Lo recibieron con Calderón, lo recibieron con Peña Nieto, así que nunca tuvimos en realidad analistas, Vicente, no teníamos periodistas de investigación. Lo que hacen es que si alguno de ellos suelta, hay una lista de políticos de Morena vinculados al narco, todos los demás se suben, Vicente, porque además, bueno, esa es otra cuestión que va pegado con lo mismo, hacen un periodismo de pandilla. Y eso tiene sus orígenes viejos, Vicente, no es nuevo. ¿Qué hacían los periodistas antes de que apareciera todo esto, López Obrador y todo eso? ¿Qué hacían? Mira, los periodistas tenían que entregar mínimo 5 notas por día. En todos los periódicos, ¿eh? Excelsior, Universal. No nos cuentean. Jaime y yo trabajamos en esos, Vicente. Tenían que entregar un número de notas por día. Como no podían con tanto trabajo que hacían, un reportero por ejemplo, de Obreras, entrevistaba a un líder, otro entrevistaba a otro entrevistaba a otro, y se intercambiaban las notas, Vicente, ¿sí? Así que se quedaron, y muchos de ellos recibían chayos, además de la fuente. Así que se quedaron acostumbrados a ese periodismo de pandilla, a ese periodismo que les redituaba, a ese periodismo que servía a los intereses del PRI, a los intereses del PAN. Ciro Gómez Leiva, yo te he platicado su historia desde 1982. Son periodistas que se hicieron ricos, además, sirviendo al poder. Así que cuando uno dice algo, Vicente, siguen. Y en eso entró la prensa de Estados Unidos, que hace mucho no es tan profesional como queremos o nos gustaría que fueran. De pronto hay que retomarlos, sí, claro, hay que retomarlos. Algunas cosas que nosotros podemos valorar y revisar y contrachecar. Por otro lado, hay que retomarlo siempre. Y además la experiencia te va diciendo, esto por ahí van bien. Pero entre eso, hace mucho los periodistas de México, pero décadas, dejaron de ser profesionales, Vicente, porque así trabajaban en pandilla. Nadie me lo platica, he sido reportero en este país
por lo menos 30 años, 32 años fui reportero en activo de diario, luego ya me dediqué a escribir mis libros a partir de 2005 y hasta ahora escribiendo libros, aunque mi primer libro se publicó en 2007, 2008, no es que los haya publicado, nacieron de la nada, dije en 2007 voy a escribir un libro y hoy lo voy a publicar. Entonces, estos periodistas que teníamos eran enlaces entre mensajeros de las élites, Vicente, eran mensajeros de las élites y de los grupos de poder fáctico y se quedaron mal acostumbrados a ello ya, y hoy con López Obrador primero, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, están intentando a ver qué le pegan, a ver en qué le dan. A ver, ayer era el asesinato de Carlos Manso, luego hoy es la llamada con el presidente Trump, pero como no tiene nada, entonces alguien les dio una versión o la recogieron de un periódico de México, de Estados Unidos, de que están pidiendo la cabeza de varios funcionarios. Entonces, se la viven tratando, Vicente, de adivinar sin hacer análisis real, sin hacer un análisis profesional, sin investigar, porque además no son investigadores. Y ahora además son enemigos del régimen, porque así se ven ellos. Yo digo que son mercenarios más que enemigos, pero son enemigos del régimen, así que están buscando algo, Vicente. Tú imagina, ponemos a Riva Palacio, pero ahí está Loret, ahí está López Dóriga, Sergio Sarmiento. Tú imagina cada uno de ellos, Enrique Krause. Mira, a cada uno de los que tienes en esa foto, ¿sí? A todos. Imagínatelos que fueron todopoderosos, todopoderosos, Vicente. Tenían derecho de picaporte incluso con el presidente de la República y de pronto no tener nada, Vicente, ni siquiera los chayos que entregaban. Hay que ver cómo se enriqueció Aguilar Camil con el presidente Salinas o Krause con el presidente Peña. Imagínate, eran todos poderosos, Vicente, y de pronto, y lo voy a decir, fíjate, con mucho respeto, ser reducidos a nada por los youtubers, ¿sí? Y tú eres uno de los responsables, Vicente, ¿sí? De pronto ser reducidos a nada, Vicente, a basura. Así que muestran lo que hicieron, lo que hacían antes, periodismo, basura, Vicente. Jaime, ¿por qué se fue 20 años de este país? Por lo mismo, Vicente, yo me fui 15 años no vine nunca a México, Vicente. ¿Por qué? Porque era un periodismo de cuates, un periodismo para servir al poder, un periodismo chayotero, y que el chayo, hay que decirlo, no lo inventó el presidente López Obrador. Yo te he platicado la anécdota, cuando yo era jovencito empezando, decían, vamos al FIFOPE, y yo al FIFOPE, y yo decía, ¿y qué es eso? Y me decían, un día me sacaron de mi, es el Fideicomiso de Fomento al Chayo. Eso era jovencito, yo, Vicente, en los 80 te estoy hablando, 79, 80, que fue en 79 empecé a cobrar mi primer salario profesional como periodista, y decían eso los periodistas viejos, claro. Ya regresamos, vamos al FIFOPE, y yo decía, ¿qué es el FIFOPE? Es una dependencia nueva, hasta que alguien me aclaró, es el Fideicomiso de Fomento al Chayo, al sobre, al embute. Así que hoy, Vicente, están dando patadas de ahogado, no entienden, no saben nada. Yo te decía, hace rato hablábamos de Ramón Alberto Garza, yo lo conozco desde que estaba en Reforma, Vicente. Es un periodista que no entiende nada, no sabe lo que hace, hay que ver cuántos medios quebró. Él, por ejemplo, después de que lo votaron, y digo así porque conozco todo el caso, después de que los Junco le dieron una patada en las nalgas de Reforma, cuando vendieron Infocel, la agencia de noticias de Reforma, después de eso fue a Televisa, y hay que ver lo que hizo de Televisa. Quebró el sitio de Televisa. Él era el responsable del primer sitio internet o sitio web de Televisa, y después hizo lo mismo con el Universal, y lo mismo pasa con Riva Palacio. Hay que ver cuántos chayos le dieron cuando él era el responsable del Universal, Vicente. Así que es ese tipo de periodistas que no entienden, que no saben, y por eso decimos, Vicente, hace mucho son nada, son irrelevantes, y los que tienen ahora la sartén por el mango son los youtubers, Vicente, y yo soy orgulloso de ser un híbrido entre un youtuber y un periodista del pasado que conoce bien la corrupción de este país, Vicente. Mi querido Paco, como siempre es un deleite escucharte. Esperemos que la próxima semana nos acompañen el maestro Pepe, el abogado César, y por lo pronto pues cerremos invitando a la audiencia
a que busquen tus libros y a que te apoyen en redes sociales, maestro. Vicente, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Le dejamos un saludo a Pepe y a César, que regularmente son bien cumplidos los dos, pero algo se les atoró. Pero un saludo para Pepe y para César, y nos vemos mañana tempranito, Vicente. Sé que ya está, no se vayan, porque además te voy a seguir, Vicente. Está Verástegui, que hay que verlo hoy hay que verlo, Vicente. Muchas gracias, como siempre. Gracias, mi querido Paco, estamos al pendiente. Antes de ir con